Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que hayan podido descansar. Eh, Sé que ayer quizás pues como terminamos la clase de viernes, muchos también de pronto sacrifican esa parte de salir o recrearse. Entonces les agradezco muchísimo por estar nuevamente en la clase del día de hoy y por madrugar. También un saludo a los que nos ven en diferido, a las personas que de pronto no pueden conectar del sábado, porque también es jornada laboral, sobre todo en las horas de la mañana. Un saludo a ellos también. Ayer veníamos hablando, bueno, que de hecho terminamos esos fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la terapia cognitivo-conductual, que pues hablábamos entonces desde condicionamiento pauloniano, el condicionamiento skinneriano, de lo que es entonces el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, y que también veíamos un poco cómo se puede incluso aplicar. Es decir, desde la parte de lo que son las modificaciones de conducta, nos centramos más, sí, en el condicionamiento operante, que fue el último que hemos estado revisando, pero que también ese condicionamiento clásico nos ha aportado pues un valor importante en lo que son las terapias de modificación de conducta. Ayer revisábamos entonces un aspecto fundamental de lo que es la diferencia entre el condicionamiento clásico frente o versus al condicionamiento operante. Y que también empezamos entonces a conocer un poco sobre cómo en un paciente se podía aplicar ambos condicionamientos. Así como lo revisábamos ayer, vamos a mirar cómo es el condicionamiento operante de, de Skinner con un paciente pues en la vida real. Entonces voy a compartir la pantalla de donde habíamos quedado ayer, no de la presentación, sino del componente más práctico, del ejercicio práctico. Entonces, nuevamente, para las personas que están ingresando, bienvenidos. Yo voy a ir acá. Entonces, tenemos estos casos prácticos. Este, el de condicionamiento clásico, que lo revisábamos ayer, que se los pasé al chat, que ese fue el que revisamos, que se los compartí con Sofía. Ese fue el que revisamos ayer principalmente, que todos ustedes lo tienen en el chat de ayer, pero hoy vamos a revisar lo que es el caso clínico del condicionamiento operante, que sería este. Entonces, vamos a ver cómo es la intervención conductual en una procrastinación académica. Recordemos que ayer hablábamos de Juan Pérez, que tenía 22 años, que de hecho Juan era un estudiante o es un estudiante de psicología aquí en consulta porque tenía varios episodios de procrastinación. Para él era muy difícil iniciar, incluso terminar las tareas, las dejaba todas iniciadas, no había pues una consecución. Si iniciaba algo no lo terminaba o si lo terminaba era 2 horas después, 3 horas después, se paraba, se sentaba, no terminaba, que comenzaba. Entonces había una dificultad significativa que interfería no solamente en el ámbito académico, pues porque sabemos que igual se lleva más tiempo en hacer las tareas, sino también en lo que es la parte de la autoestima, porque se sentía entonces con baja autoestima, sentía que no valía nada, que no era igual a los otros compañeros porque los otros compañeros del pregrado, pues del grado de psicología que como les mencionó, Juan estaba haciendo, y que de hecho, pues eh, otro dato importante es que era un poco mayor a sus compañeros, es decir, Juan tenía 22 años y estaba en segundo de, del, del pregrado, pues en segundo semestre del pregrado, principalmente porque procrastinaba mucho las materias y cancelaba una materia, luego abría otra, entonces eso le impedía bastante. No solamente había una procrastinación en las tareas como tal, sino incluso en sus metas cotidianas que ya realmente estaban interfiriendo significativamente con su vida cotidiana. Entonces, eso con respecto
a Juan, ¿cuál es la idea? La idea, bueno, ayer estábamos entonces terminando de ver lo que era el condicionamiento operante. Decíamos que es importante tener en cuenta que en el condicionamiento operante ya hay unas variables, lo que son los reforzadores y lo que son los castigos. Que decíamos de hecho que los castigos, por ejemplo, si bien han demostrado ser eficaces y efectivos en cuanto a pues a la característica de la modificación de conducta, pues ha demostrado ser más eficaz lo que es el componente más de los reforzadores positivos. Déjenme en un momento les amplío la pantalla. Entonces, estábamos acá, en lo que es el experimento de la caja de la rata, con esa parte más de Skinner y las diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y terminamos acá, que era la terapia cognitivo-conductual, esas raíces epistemológicas. Pero como les menciono, para poder dar continuidad al otro tema, que de hecho ya es el otro módulo, vamos a ver este caso clínico. Entonces, la idea es que, bueno, hay unos antecedentes, historia de procrastinación, cómo fue la evaluación conductual. Para ello, entonces, vamos a destinar unos 3 minutos aproximadamente, 4 minutos, pues es una lectura rápida, igual son 6 páginas, para que lo puedan entonces conocer, para que podamos continuar con el próximo tema. Entonces, se los voy a dejar acá. Igual también saben que están acá para las personas que tienen el material de estudio, están acá. Es, es este, condicionamiento operante. Veamos, mm, veamos entonces, un segundo que tengo un retorno. Entonces, veíamos cómo es la evaluación conductual. Recuerden que el material es para las personas que lo tienen. Mm, exacto. Bueno, por acá también veo una aclaración, muy bien. Exacto, el material es para las personas, exacto, las clases son gratis, muy bien. Daniel por acá no lo corrige, pero que eh, el material de estudio es para las personas que se certifican, que es opcional, pero las clases sí todas son completamente gratis. Entonces, como vieron en las conclusiones de este caso, la parte de la conclusión y el pronóstico es esa propuesta de intervención fundamentada en lo que es el condicionamiento operante, que es una técnica, de hecho, en la terapia cognitivo-conductual, incluso mucho más usada que en esas técnicas del condicionamiento clásico que veíamos ayer, que la idea acá, por ejemplo, en el estudiante de 22 años era interrumpir esa asociación en el aprendizaje, esa parte del ciclo de procrastinación a través de ese refuerzo positivo, como vieron allí, y la eliminación de esos estímulos aversivos que estaban asociados a ese mantenimiento o esos reforzadores en el mantenimiento de la conducta. Entonces, no se hace solamente, pues o no se debe hacer, no es lo ideal, solamente utilizar por un lado lo que es las técnicas operantes o las técnicas, mm, pues clásicas, no, se debe utilizar incluso también con unas técnicas como por ejemplo, bueno, tenemos los refuerzos positivos y la eliminación de estímulos, diría propiamente condicionamiento, pero que también se debe abordar la reestructuración cognitiva, porque no solo el comportamiento, sino que la idea siempre o la meta en terapia cognitivo-conductual es que exista un cambio en el paciente. No es solo modificar conducta por modificarla, sino también generar una reestructuración, unos nuevos pensamientos, un entrenamiento también, por ejemplo, acá en Juan, en habilidades de afrontamiento
de afrontamiento de sus tareas, de afrontamiento de sus responsabilidades, para que él pueda abordar, pues, no solo la conducta, sino también esa parte emocional, que como veíamos había ya una afectación en el componente de la autoestima y los problemas cognitivos que son subyacentes a la conducta. La idea siempre es tener un seguimiento riguroso con los pacientes. No se hace de la noche a la mañana y sobre todo una modificación de conducta, algo que de pronto, no sé si yo lo coloqué allí, pero él todo el tiempo estaba en función de procrastinación, incluso desde el colegio. Entonces ahí es donde vemos que ya hay una habituación, recordemos que la conducta entonces se vuelve repetitiva, se vuelve reiterativa, eh, que ya se vuelve un hábito para el paciente. Les voy a pasar el número de la coordinadora, que igual pues ayer también se los compartí, pero se los voy a compartir todos los días para que se puedan comunicar con ella. Les voy a compartir el mensaje que ella normalmente comparte para que lo puedan tener y ya voy a cerrar el chat. Entonces ese es el WhatsApp de la coordinadora. Recuerden lo que les había mencionado ayer, lo que es más 57 para que, sí, las clases todas son grabadas y a todos se les comparte. No se preocupen por eso. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ir a nuestro segundo módulo. ¿Cómo es el proceso de evaluación conductual basada en la evidencia en la terapia cognitivo-conductual? Y nos vamos a ir más a los modelos de terapia cognitivo-conductual. Entonces, vamos a ir acá, ya es el segundo módulo, proceso de evaluación conductual en terapia cognitivo-conductual. ¿Para qué es este módulo? Es importante el módulo, realmente les va a permitir a ustedes conocer los autores, los principales modelos. Siempre los modelos van ligados a los métodos, a la metodología que se usa en terapia cognitivo-conductual y ese procedimiento de evaluación de la conducta humana. Entonces, la idea siempre de conocer los modelos y los métodos es que ustedes sepan cómo se utilizan en cada uno de los pacientes. No todos los modelos se van a abordar en todos los pacientes. Entonces, vamos a ver los principales modelos que yo les había mencionado. Vamos a ligarnos a la parte de los autores. Que cada autor propone, esas son las tres olas o las tres generaciones de terapia cognitivo-conductual, cómo hemos evolucionado en el tiempo. Entonces vamos a ver cómo ha sido desde la primera hora. Resulta que para abordar este primer tema de los autores y los modelos y los métodos, hay un surgimiento de una identidad conceptual de la terapia conductual. Al principio empezamos con terapia conductual, muy ligada a lo que de hecho ya veíamos ayer y antier, por eso es tan importante también conocer las raíces históricas, porque si no entendemos las raíces históricas de la terapia de conducta, no vamos a comprender de dónde surge esta metodología. Entonces, tiene que ver, sí, con una referencia geográfica y unos diferentes autores que empezaron a desarrollar y que dan entonces una mayor claridad a cómo ha evolucionado en el tiempo la terapia cognitivo-conductual. Al principio era conductual, ya luego se empezó a colocar esas variables subyacentes a la conducta, como la percepción, como el ambiente que siempre ha estado, como los pensamientos. Entonces ya hay un enfoque terapéutico con una identidad propia. Nosotros nos vamos a abordar en los métodos o en los modelos desde las generaciones, desde el surgimiento de la terapia de conducta, que de hecho muchos terapeutas usan esta primera generación o la primera ola conductual. Esta primera ola, mm, si bien muchas de las técnicas, muchas de las terapias, pues las tres olas o generaciones de terapia son muy diferentes entre sí, muchas de las técnicas, muchas de las terapias, pues han sido permanentes en el tiempo, desde que era terapia conducta, solamente de la conducta, como les mencionaba, desde solo la modificación conductual,
La terapia de conducta no ha dejado de ir evolucionando, nunca. Entonces, siempre es en pos de mejorar la efectividad de la aplicación de las técnicas. Ya luego se puso una comprensión práctica de lo que son los procesos mentales subyacentes y hasta el momento se puede hablar en total de tres olas o tres grandes generaciones donde se han evolucionado en el tiempo. Es decir, ya hay una corriente de pensamiento, ya hay una generación sólida, pues o más bien una identidad sólida de la corriente terapéutica cognitivo-conductual. Vamos entonces a conocer la primera generación, el surgimiento de la terapia propiamente de conducta. Porque les menciono que es importante también tener en cuenta esas características de lo que es las olas o las terapias, porque son ellas las que nos van a dar consenso de cómo o qué métodos utilizar. Vamos entonces a ver un video que nos pueda adentrar un poco a este tema, de la primera generación de terapias cognitivo-conductuales. Primero, como les mencioné, es la primera generación, un surgimiento de la terapia de conducta, todavía sin hablar de lo conductual. Resulta que en esta primera ola o en esta primera generación tienen un método, una metodología donde se va a sentar más en el conductismo. Es decir, el principal problema del conductismo es que aunque sí reconoce la existencia de un elemento intermedio, pues entre un estímulo y una respuesta, ya con el tiempo y los avances, pues hay una falta también de datos empíricos de este punto, que de pronto antes, cuando empieza a surgir ese condicionamiento, era obviado, y que el cerebro era de pronto considerado solamente una caja negra, quieren explorar. Entonces, por esos motivos, con el tiempo surge esa corriente, donde empieza a suplir las carencias de este modelo. El principal problema del conductismo es que aunque reconoce la existencia de un elemento intermedio, ¿cierto? Se queda corto. Entonces, en este grupo de terapias o estrategias de intervención se van a caracterizar por ser las primeras aproximaciones de un enfoque cognitivo y conductual que se realiza entonces con el objetivo de modificar principalmente el comportamiento del paciente, del ser humano. Entonces nacen a principios de ese siglo XX, que algunos de los autores que más influyeron ya los habíamos trabajado en la clase pasada, en la clase de ayer, donde era entonces Thorndike, donde estaba Skinner, donde está Pavlov, donde está Watson, y que se revisa cómo es ese surgimiento del modelo conductual. Por eso es importante tenerlo presente. Este, esta primera ola o primera generación, luego de los avances que ya se pues tuvieron después de mucho tiempo, en esta época pues el interés radicaba en entender el aprendizaje de una persona, es decir, estudiar de forma experimental los mecanismos que facilitaban ese desarrollo de nuevos comportamientos, una adquisición de nuevas conductas en el paciente y que después de múltiples observaciones, de múltiples trabajos en los laboratorios, ya se empezó a ver que realmente sí hay un enfoque de aprendizaje. Esta primera ola o la primera generación, bueno, y que de hecho pues tenemos entonces tres grandes autores en cada uno de los países diferentes. Entonces la terapia conductual nace, como saben, en un momento de la historia de la psicología en el que el conductismo surgía con mucha fuerza, como una reacción también o en una contraposición a las terapias de corte psicoanalítico nacidas por Freud, donde pues se centraban solamente en los constructos hipotéticos, no contrastables empíricamente y que consideraban pues que los trastornos del comportamiento eran más una expresión de la mala resolución de conflictos inconscientes. Entonces, acá esos modelos conductistas rompen con ese paradigma psicoanalítico y muestran que realmente no es así, que pues la conducta es comprobable, que la conducta es contrastable, que la conducta puede ser o no aprendida según el medio en el que una persona se encuentra. Entonces, acá tenemos los tres grandes. En Sudáfrica, con Wolf, con la desensibilización sistemática. Luego tenemos a Hans Eysenck con la terapia conductual y tenemos a Skinner con lo que ya habíamos observado de lo que era el condicionamiento operante.
¿Qué pasa? Esas tres generaciones o esos tres modelos de terapia cognitivo-conductual nos dan realmente cómo va a ser el condicionamiento. La característica de la primera ola en TCC es que tiene un enfoque en la conducta observable. Nos vamos a centrar acá en cómo modificar cada uno de esos tres, se centra en poder modificar la conducta de los pacientes. Recordemos que la conducta debe ser medible, cuantificable, observable y no, de pronto al principio no se consideraba tanto sus pensamientos y esas emociones. Hay un uso de estrategia acá en las tres, pues o en los tres modelos de la primera ola, la primera generación, y es que aplica técnicas basadas en el aprendizaje, condicionamiento clásico, condicionamiento operante para modificar la conducta. Y que también hay otras estrategias como la exposición, el refuerzo positivo, el refuerzo negativo del que ya hablábamos con Wolf, la desensibilización sistemática y la terapia conductual. Entonces, acá unos ejemplos de técnicas conductuales de esta primera ola o la primera generación es la desensibilización sistemática para tratar principalmente los estímulos fóbicos, los estímulos ansiógenos. Tenemos el condicionamiento operante, que es el uso de refuerzos y castigos para moldear la conducta, y la terapia o técnica, que también es una técnica de exposición para trastornos de ansiedad. Veamos un poco a Wolf. Wolf es el principal exponente de la primera ola, sin dejar de lado pues los otros tres, ¿cierto? Pero Wolf nos da una técnica de lo que es la desensibilización sistemática. Él mencionaba que había una necesidad de entrenar en asertividad, es decir, para el método de Wolf es usar los principios del aprendizaje para algo que se llama la inhibición recíproca. Propone nuestro modelo de inhibición recíproca como una base de la intervención a través de la desensibilización sistemática. ¿Qué decía él? Decía, bueno, esto luego lo refutaron neurofisiólogos, pero empezaron a ver que la relajación era una respuesta completamente incompatible con la respuesta ansiosa en nosotros como seres humanos. Entonces empezó a entrenar o empezó a utilizar un modelo de entrenamiento en asertividad. ¿Cómo así que un modelo en asertividad? Buscaba respuestas antagónicas, respuestas incompatibles con la sensación de ansiedad y con ello reducir la ansiedad. Para él había una propuesta muy clara en esa desensibilización sistemática, y es que no podíamos tener en nuestro cuerpo una sensación de miedo y ansiedad junto con una sensación de relajación. Para él eran completamente incompatibles, una inhibición recíproca. Empieza a desarrollar un protocolo de intervención focalizado en, como yo les digo, en ese entrenamiento de asertividad, en entrenamiento de sensibilización sistemática y una exposición gradual y no una exposición directa, por ejemplo, con otras técnicas que la exposición activa. Cuando me refiero a una exposición gradual es porque se debe, primero, el paso principal en desensibilización sistemática es entrenar al paciente en lo que son técnicas de relajación. Un paciente nunca puede entrar a una desensibilización sistemática si no le hemos enseñado o no lo hemos entrenado en técnicas de relajación, que es la base principal de la respuesta antagónica. Entonces, acá la desensibilización sistemática sirve para el miedo, para las fobias, representa ese comienzo de la terapia de conducta moderna, que, como les menciono, hay muchos terapeutas conductuales ortodoxos que se, se centran principalmente en estos primeros modelos de conducta, aunque ya hemos evolucionado en el tiempo. Pero fue tan exitoso para la época y ha sido tan exitoso hoy en día que ese entrenamiento en relajación controla la respuesta fisiológica autógena, y que la idea siempre en la desensibilización sistemática, según el modelo de Wolf, es hacer una jerarquía de la ansiedad, de lo mínimo a lo máximo, ordenar situaciones que le generan al paciente ansiedad para llegar hasta lo máximo. Hay una desensibilización que consiste principalmente en eso, en presentar poco a poco esas situaciones que para el paciente le generan ansiedad. Wolf realmente eh, con estas técnicas de recíprocas de inhibición lo que quería era pues, que los pacientes aprendieran una respuesta adecuada ante
ante estímulos que generan ansiedad, que puede ser cualquier estímulo, es decir, que va a ser una respuesta incompatible con una respuesta de relajación. La desensibilización sistemática, entonces, ¿qué busca? O el objetivo principal es que se inhiba la ansiedad ante esas situaciones o ante esos estímulos ansiógenos que causan estrés, que causan aumento de cortisol con una respuesta de relajación, que es completamente todo lo contrario. Él mencionaba entonces pues unas dinámicas y que de hecho pues se usa en la desensibilización sistemática, así debe ser, consiste en la aplicación de una jerarquía de estímulos estresantes a través de imágenes, a través de realidad virtual que ahora se está usando. Entonces el paciente debe, o también por ejemplo a través de la evocación, aunque es un poco más difícil, de una situación ansiosa. Entonces se pone o se expone al paciente a través de imaginación, imágenes, sonidos o realidad virtual a ese estímulo estresante para el paciente. Siempre es el paciente que nos dice cómo organizamos de lo máximo, perdón, de lo mínimo a lo máximo. Siempre es el paciente que nos dice qué le va a generar menos ansiedad y qué le va a generar más ansiedad. Entonces, siempre se debe, pues, eh, tanto paciente como terapeuta diagraman en conjunto esas situaciones a las cuales el paciente teme. Nunca el paciente por aparte, ni nunca tampoco el terapeuta por aparte. Siempre debe ser en conjunto, que de hecho pues es uno de los mayores errores de pronto en la aplicación de la desensibilización sistemática, y es que en muchos casos es el terapeuta quien lo diagrama por aparte o el paciente quien lo hace por aparte, y no es así. Debe ser siempre en conjunto, es un trabajo, la terapia cognitivo-conductual en conjunto. Entonces, bueno, y que se deben especificar la mayor cantidad de detalles posibles. Eso sí es sumamente fundamental y no se nos puede olvidar. Mientras el paciente se encuentra en un estado profundo de relajación, que de hecho eso es una de las técnicas que vamos a ver en nuestro módulo número 3, se le guía para que el paciente vaya imaginando escenas temidas o que vaya observando escenas temidas de acuerdo al grado de ansiedad que le provoca. Recordemos que eso es algo de jerarquías. Para Wolf y para este modelo de terapia conductual, una persona es pues una persona no es capaz, es incapaz de ser agresiva, violenta o experimentar sentimientos de irritación, pues o ira, al mismo tiempo que sentimientos de conducta asertiva. Acá entonces es la base de esas técnicas de pues, recíprocas de inhibición. Esos pasos se los expliqué ya, pero quiero entonces que nos quede muy claro cómo es este modelo, porque además de ser un modelo que nos propone Wolf, con esas técnicas de inhibición recíproca también es una técnica, es modelo y a la vez técnica. Entonces, Wolf, como les menciono, empieza a hablar de un proceso terapéutico donde ya se expone gradualmente el paciente al estímulo, mientras se expone al tiempo a las técnicas de relajación para reducir esa respuesta. Hay unas fases del proceso, que en este caso vamos a tener tres. Solo son tres pasos, pero que esos tres pasos, a pesar de verse simples, deben ser guiados pues de manera precisa para que el paciente pueda beneficiarse de la técnica y del modelo. Entonces, tenemos la primera fase, que es un entrenamiento en relajación. El paciente aprende técnicas de relajación como la relajación progresiva de Jacobson o la respiración diafragmática o la técnica del jugo, y luego se hace una jerarquía de ansiedad. Nunca podemos pagar el paso 2 si el paciente no aprendió este primer paso, un entrenamiento en técnicas de relajación. De hecho, es la primera etapa, pero es la etapa, digámoslo así, más importante porque es la base como tal de la inhibición recíproca. Eh, a veces hay pacientes que en este entrenamiento de relajación no son lo suficientemente buenos. Por ejemplo, en pacientes que de pronto esa parte del coeficiente intelectual no sea, o, pues, o esa capacidad cognitiva no sea lo suficientemente promedio, les va a costar un poco porque requiere de concentración, requiere de atención y requiere pues de otros procesos también como esa parte de lo metacognitivo. Entonces el segundo, y esto que realmente, por eso les mencionaba, no todos los modelos ni no todas las técnicas son todas, no son para todas las personas. Hay que hacer primero un análisis conductual, que por eso entonces vamos a ver, vamos de lo máximo a lo mínimo, a lo más preciso para que podamos conocer cuál es el análisis conductual.
Entonces, el protocolo lleva tres pasos. Ese es el primero. El segundo es crear una jerarquía de ansiedad. Mm, es decir, se elabora toda una lista de situaciones relacionadas con el miedo, solo un miedo, no varios miedos al tiempo. No es que el paciente le tenga miedo a las arañas, pero a la sangre, pero también a los dinosaurios. No, es solamente uno y ese uno, con ese uno se trabaja. Se organizan de menor a mayor intensidad. Y en el tercer paso ya se hace esa exposición gradual. Se expone al paciente de manera paulatina, de manera progresiva, no se hace una técnica, por ejemplo, que es otra, pues es un método que es la inundación, no, se hace de manera gradual por jerarquías, como en pirámide, de lo mínimo a lo máximo, y se expone al paciente de manera progresiva, de manera paulatina, mientras también se usan entonces esas técnicas de relajación para reducir la ansiedad. Un ejemplo muy práctico, que de hecho pues es muy bien conocido. Tenemos entonces un ejemplo práctico de la fobia a las arañas. Entonces, la primera es enseñar al paciente en técnicas de relajación muscular. Lo segundo que se le puede pedir al paciente, pues acá, haciendo un ejemplo para que me comprendan, es que el paciente imagine una araña pequeña bajo nivel de ansiedad. Es decir, es un bajo nivel de ansiedad, imaginar una araña pequeña. Ver una foto de una araña sería el tercer paso. Luego tenemos un cuarto paso, que es observar de pronto una araña real a distancia. Un quinto paso que sería acercarse el paciente a la araña, llegar a tocarla, que sería pues el nivel máximo de exposición. Entonces, a medida que el paciente avanza en la magnitud, sin experimentar ansiedad, pues a ver, sí, es decir, a medida que el paciente avanza, se debe colocar esa parte de la respiración, sea respiración diafragmática o sea cualquier técnica, pues en esa parte de una respuesta incompatible. Luego tenemos a Einstein. Einstein entonces nos aporta una construcción conceptual de la terapia de conducta, pero antes de pasar a Einstein, vamos a pasar a un ejercicio práctico, porque la idea siempre es que en cada modelo y en cada técnica que nosotros vayamos a observar, pues también lo llevemos a la práctica clínica. No nos serviría de nada solo conocer la teoría, sino dominamos la parte práctica también. Entonces nos vamos a ir acá a diplomado en terapia cognitivo-conductual, a los archivos y los ejercicios prácticos. Y nos vamos al ejercicio clínico de desensibilización sistemática. Nos vamos acá, este es uno de los que vamos a trabajar, aunque faltan algunos por subir. De hecho, pues faltan varios, sino que a medida que vayamos avanzando, voy subiendo más contenido. Entonces nos vamos acá, ejercicio clínico de sensibilización sistemática. Y tenemos este de acá. Es un ejercicio clínico práctico basado en la desensibilización sistemática. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que eh, tengamos en cuenta que este ejercicio pues, es una estructura práctica para ustedes, para que sepan cómo pues, atacar diferentes fobias en ese contexto clínico, por esto sí es muy relevante, siempre teniendo en cuenta la seguridad y el bienestar del paciente durante este proceso terapéutico. Se va a trabajar entonces con este ejercicio. La idea es reducir la respuesta de ansiedad ante estímulos fóbicos. Sabemos pues que es el objetivo general. Enseñar a fortalecer técnicas de relajación, los datos del paciente. Entonces, ¿cuál es el caso? María, 30 años, fobia a las arañas, manifestaciones de ansiedad intensa, pensamientos catastróficos y evitación en lugares donde podrían encontrarse las arañas. Entonces, vamos a revisar este ejercicio práctico durante 3 minutos para que lo lean y sepan cómo se puede aplicar en un paciente. Allí teníamos el ejemplo, que recuerden que es un ejercicio entonces que nosotros siempre vamos a ver de la teoría a la práctica, de lo que era esas fases. Primero siempre debe partir por una evaluación inicial. Igual esto lo vamos a ir partiendo con el tiempo en las sesiones. Entonces, siempre en una entrevista clínica donde se recopila toda la información sobre la historia de la fobia, sobre cuáles son los reforzadores, se mide la fobia, esa parte de la ansiedad, no solamente desde el ámbito subjetivo clínico, sino también incluso con
em, con escalas autoinformadas, un entrenamiento en técnicas de relajación. Entonces, como vimos allí, antes ya de pasar a Einstein, hay técnicas entonces de respiración profunda, que era inhalar lenta y profundamente, se sostiene la respiración. Esto lo vamos entonces ya a tener también, pues como más profundo en el módulo número 3, la relajación muscular. El objetivo siempre era que ella, pues que practicara y que dominara esas técnicas, si no, no podemos pasar al logro. Y que luego se jerarquizó lo que son los estímulos. Entonces, lo primero o en el nivel uno era ver imágenes estáticas de una araña en un cuaderno, en una libreta, en una revista, y el último, que es el nivel 5 no siempre se debe utilizar pues niveles hasta el quinto, ¿no? Incluso pues hay personas que lo utilizan hasta 6 hasta 4. Ya sería el tener un contacto visual o acercarse un poco más a la araña en un entorno más controlado. Por ejemplo, en un terrario supervisado que era allí. Entonces, ahí está la técnica. Siempre debe haber un monitoreo para el paciente porque en muchos casos, cuando los pacientes tienen un estímulo fóbico, llegan a desarrollar o llegan a tener un ataque de pánico. Ahora veamos a Einstein. Einstein nos propone, pues también unas técnicas realmente sumamente importantes. Nos propone también un modelo donde están las técnicas de exposición diferentes a esas técnicas de sensibilización sistemática o de inhibición recíproca en, en Wolf, aproximaciones sucesivas de una práctica negativa. ¿Qué pasa o qué sucede con Einstein? Es una figura clave también en la primera ola, pues realmente los tres nos proponen pues una modificación de terapia conductual, pero el trabajo de Einstein se centra en la aplicación más de un conductismo en el tratamiento, no tanto de las fobias, que las fobias de la desensibilización sistemática, sino más bien esos trastornos psicológicos, también calculando el condicionamiento clásico y operante. Entonces hay unos aportes sumamente importantes de Einstein y es que propuso que los trastornos psicológicos eran aprendidos a través del condicionamiento y que podían modificarse en esos mismos principios a nivel conductual. Hay una importancia mucha, pues una importancia muy grande con lo que es la desensibilización sistemática, pues hay una relación de hecho con Wolf, y es que apoya y promueve ese uso de la desensibilización sistemática de Wolf, del que acabamos de observar, como una técnica que es efectiva para tratar la ansiedad y las fobias, pero da más cuenta de lo que es el enfoque de la personalidad y ese enfoque más psicopatológico. Entonces empieza a desarrollar teorías sobre la personalidad basadas en esos rasgos biológicos, empieza a aplicar esos principios conductuales para explicar más los trastornos eh, emocionales. De hecho, Wolf nos propone entonces un proceso integrado en lo que es la psicopatología, como les menciono, algo que nunca se había hecho antes en la terapia cognitivo-conductual, era que Einstein empieza, bueno, la terapia de modificación conductual, era que Einstein empezó a defender que las emociones y que los pensamientos no eran un foco de tratamiento, ¿sí? En cambio, la modificación de la conducta era la clave para lograr cambios psicológicos más duraderos, que sean entonces más extendidos en el tiempo y empieza a ayudar a establecer la conducta como un enfoque basado en evidencia. Estábamos hablando de, pues antes, de lo que era la estructura de la personalidad de Einstein y ahora vamos a ver cómo fue el surgimiento en Estados Unidos con Skinner. Ya lo habíamos hablado, entonces de pronto no va a ahondar tanto en el tema, pero pues sí saber que Skinner hace parte de esa primera ola o la primera generación de terapeutas principalmente conductuales. Ahí es donde surge ese conductismo principalmente radical,
donde ya Skinner lo que hace es dirigir su interés ante el estudio de lo que es la conducta operante, de lo que son los reforzadores. Entonces, teniendo en cuenta lo que es el conductismo, pues que eso ya lo habíamos revisado, debemos saber qué tipo el conductismo radical, es decir, el condicionamiento operante con Skinner de esa primera generación marca una pauta importante y nos dice entonces eh, realmente entonces nos explica cómo el comportamiento es modificado por las diferentes consecuencias que tiene un comportamiento. Empieza a desarrollar un enfoque científico, un enfoque también experimental para entender y para cambiar la conducta, lo que influye en lo que es pues la terapia conductual desde la primera ola cognitivo-conductual. Hay unos principios del conductismo con Skinner, entonces, que ya sabemos que son los reforzadores, para él la conducta estaba controlada por factores propiamente en el ambiente en donde se encuentre la persona, en donde se encuentra el paciente, y que es a través del ambiente, pero también de esas consecuencias tras la emisión de una conducta, que serían los reforzadores que se mantiene una conducta. Importante tener en cuenta que él creía sinceramente que esos procesos mentales internos no son responsables de originar la conducta humana, sino que son factores que son medibles, cuantificables, analizables topográficamente. En definitiva, él creía que las propuestas e hipótesis de la psicología deben ser comprobadas exclusivamente a través de de las evidencias científicas, de lo observable, de lo cuantificable y empieza a priorizar la inducción frente a la deducción. Skinner acá, eso sí es muy importante tener presente que no niega la existencia de variables cognitivas como muchos de pronto lo suelen pensar, solo no las ve como mediadoras. Sí las toma en cuenta, pero no las ve como mediadoras para la conducta, es decir, no son facilitadoras, no son causantes de las variables de la conducta. Da lugar a el área, de hecho, más relevante de la terapia conductual, que yo creo que ya se las he mencionado en varias ocasiones, que es el análisis experimental de la conducta, que siempre debemos tener en cuenta lo que es el análisis conductual. Sí, sí, sí. Las clases todas quedan grabadas, se las envían a ustedes. Yo quiero preguntarles si ya les enviaron la primera grabación al grupo de WhatsApp de la primera clase. Esa sería nuestra tercera clase. Si ya les enviaron las del jueves al grupo en el que ustedes están en WhatsApp. Sí, ya la enviaron. Ah, bueno, perfecto. Entonces también tienen la primera grabación. Me imagino que en el transcurso del día de hoy, de mañana o del lunes les envían la de ayer y esta. Pero también para las personas que de hecho le estaban preguntando en YouTube, hay una zona específica ya para entrar pues a seguir explicando esta parte de lo que es Skinner con el condicionamiento. Cuando ustedes ingresan a YouTube, aparte de aquí, entonces tenemos esta parte Esta donde está la decisión corporación que les va a internacional permitir y se van fundamentarse en acá a las procesos listas de reproducción. pedagógicos. Y por ejemplo, acá están todas las clases que nosotros, miren, por ejemplo, ya está la primera. Entonces se van acá a la cohorte 2 de terapia cognitivo-conductual, que es, que llamamos nosotros, nos metemos en la primera clase y aquí están todas las técnicas, pues todo lo que ya hemos visto, perdón. Entonces, miren, por ejemplo, esa sería la primera clase, que fue el 13 de este mes, y acá están las listas de reproducción. Les voy a compartir este enlace de la primera clase y ahí siguen teniendo entonces, pues las otras clases cuando las vayan subiendo. Sí, ya se las voy a enviar, ya les voy a enviar el enlace. Sin embargo, pues también se las envían por WhatsApp. Ahí tienen el enlace de la playlist, pues solo, obviamente solamente está la primera,
pero tienen que esperar para que aparezcan también las otras. Entonces tenemos pues esta, ya saben cómo más pueden ingresar. Igual a medida que nosotros vayamos avanzando en la clase, en las clases, yo les voy a ir compartiendo, pues dependiendo de cuando yo ya vaya, que lo vea, pues que ya lo hayan, pues ya lo hayan subido, yo se los comparto. Entonces, como les mencionaba, como les estaba mencionando, eh, se prioriza la parte del análisis experimental de la conducta a problemas sociales, a como la educación, como un retraso en el desarrollo, como la conducta infantil, o como el comportamiento, por ejemplo, antisocial. Entonces, también se hace un análisis de la conducta. Con, con Skinner nos planteamos ese análisis experimental, un análisis conductual, donde ya se hace un análisis conductual aplicado a esa modificación de la conducta en instituciones, en los hospitales, en aulas, en trabajos, etc. Y menciona que hay o que debemos tener en cuenta un cambio contextual para la modificación de la conducta, que el contexto también refuerza las conductas que pueda tener o no una persona. Entonces, ¿por qué el análisis conductual aplicado ha proporcionado tantos avances en la terapia conductual? Porque primero nos da técnicas y programas basados en el control de contingencias, nos da un análisis funcional que es el elemento básico o el elemento cardinal en el proceso de evaluación conductual. Nosotros no podemos partir a un proceso de modificación conductual o cualquier sea la técnica que utilicemos en terapia cognitivo-conductual si no hemos hecho primero un análisis funcional de la conducta. Es el elemento cardinal en el proceso y que nos da en una línea base cuáles son los elementos que debemos cambiar en el paciente. Entonces Skinner de hecho fue pues uno de los autores que intenta proponer una teoría sobre lo que es también el lenguaje como un mediador. De hecho, él tiene un libro que es La conducta verbal, donde nos propone en el libro una clasificación del lenguaje, de cómo el lenguaje nos influye a nosotros y defiende el lenguaje como un mediador en la conducta que está controlado también entonces en el medio, en el lenguaje, y que empieza entonces a decir que el lenguaje puede modificar también la conducta. En general, lo que son las primeras generaciones de terapeuta tienen unos rasgos comunes. Lo primero es que se basan en el conocimiento sobre las investigaciones basadas en el proceso del aprendizaje. Hay una aplicación clínica, entonces ya no es solamente investigación, sino que tienen la práctica clínica igual, basado en el aprendizaje, y una visión clínica de la terapia en general. Skinner realmente en cuanto a ese conductismo, como ya sabemos, tiene el condicionamiento operante. La conducta se aprende y se mantiene según las consecuencias que nosotros tenemos. Usa refuerzos, castigos para aumentar o para disminuir esa probabilidad de una conducta y hay un rechazo de pronto desde ese conductismo operante, que de hecho, como les menciono en la primera ola, es lo que más se usa, no condicionamiento clásico, condicionamiento operante, donde Skinner no consideró los pensamientos y las emociones como causas del comportamiento, no las del vincula del proceso, pero sí no las considera como facilitadores o mediadores para pues el cambio de la conducta. Entonces, solo conductas observables, solo conductas medibles y que hay un aprendizaje también basado en esas consecuencias. No solo respondemos a estímulos como en el condicionamiento clásico que les había mencionado, pues muy pauloniano, sino que nosotros actuamos sobre el entorno y este nos refuerza o nos castiga. De hecho, por ejemplo, hay técnicas del conductismo skinneriano en la primera ola o la primera generación de terapia cognitivo-conductual, donde uno es el refugio positivo. Estoy hablando entonces nuevamente, no tanto en general de lo que son las primeras generaciones, sino dando entonces de pronto un bagaje de cuáles son las técnicas utilizadas o proporcionadas por Skinner en este primer modelo. El refugio positivo es que se da un estímulo agradable después de una conducta para aumentar, ¿cierto? Que es un refuerzo o refugio positivo que también, pues en muchos casos también se le llama así,
Por ejemplo, un niño recibe un premio al hacer su tarea, entre comillas, ¿sí? Un refuerzo negativo donde se elimina ese estímulo aversivo, el castigo que ya vimos, el moldeo o el moldeamiento, donde se refuerzan aproximaciones sucesivas a una conducta deseada, por ejemplo, enseñar a un niño a hablar eh, reforzando sílabas hasta que forma palabras completas. Esto lo vamos a ahondar mucho más en lo que son las técnicas, por eso, primero modelos basados en terapia de conducta y luego técnicas, que sería el modelo o el módulo 3. Luego tenemos economía de fichas, que también nos lo deja Skinner. En la economía de fichas es un sistema de canjeo, entre comillas de canjeo, pues es un sistema de refuerzo donde se otorgan fichas por conductas deseadas, que luego se canjean pues por esas recompensas. Un ejemplo, en un programa escolar donde los niños ganan puntos por buen comportamiento, hay otra técnica en este modelo que nos propone Skinner con el condicionamiento operante y es el tiempo fuera, retirar al niño de una situación o el niño o la persona en una situación fortalecida para reducir una conducta indeseada. Por ejemplo, cuando un niño es enviado a una zona sin estímulos, pues hace una conducta disruptiva. De hecho, por ejemplo, las aplicaciones de esta primera ola de terapeutas cognitivo-conductuales y que también cuando ya terminemos las tres generaciones vamos a poner entonces un caso para que ustedes sepan o miren cuál de esos tres modelos o tres generaciones es más usado o de pronto genera más beneficios. Primero es que en el tratamiento de las fobias, a través de esa exposición y esos refuerzos, también en una modificación conductual en niños con refuerzos y castigos, en una intervención, por ejemplo, en adicciones, donde se reemplazan esos refuerzos negativos por unos refuerzos positivos y en terapia, por ejemplo, ABA, donde hay un refuerzo, ¿sí? En esa parte del autismo. El resumen de lo que es la primera ola o la primera generación, que ya lo revisábamos. Y ahora vamos para la segunda generación, el segundo modelo, donde ya hay un papel de esos aspectos cognitivos en la terapia de conducta. Como yo les había mencionado, el avance de la terapia conductual ha sido entonces paulatino. Nunca se desvincula de la terapia de modificación conductual, sino que ya aumenta en el proceso cognitivo. A partir de ese desarrollo de las primeras generaciones, se empiezan a lograr cambios importantes, no en la conducta de los seres humanos solamente, sino también incluso en el contexto. Entonces, este grupo de estrategias de la primera generación quizás no pudo dar respuesta a elementos de tipo más cognitivo por la razón en la que ya surgen investigaciones más de ese modelo de la segunda generación o la segunda ola de terapeutas. Entonces ya no solamente estudiaban los terapeutas de la segunda generación o la segunda ola, no solamente estudiaron el aprendizaje ni esos fenómenos solamente como la conducta observable, sino que ya introdujeron lo que es la mente, lo que es la memoria, lo que es el conocimiento, o esas representaciones mentales. Es un trabajo ya incluso del cambio epistemológico de primera ola a segunda ola o segunda generación, donde ya hay unas variables que ya sí son causales. Recordemos que en el primer modelo no tenemos una causa, no es que desconozcan pues la mente o la percepción, no la desconoce, sino que no la pone en consideración cuando se trabaja, por ejemplo, en modificación conductual. Entonces, acá, previo a ese surgimiento de este grupo de terapias, se había ya construido una conceptualización del paciente, pero una conceptualización muy monista. Es decir, se concebía el paciente como un todo que responde solamente al contexto o que responde al ambiente en el que se desenvuelve, en el que se encuentra. Mientras que esta segunda ola o esta segunda generación cambian esta perspectiva, cambian esta visión y ya nos proponen que nosotros como seres humanos, como los pacientes, nosotros actuamos eh, en correspondencia con lo que pensamos, con la forma en la que significamos el mundo, cómo procesamos el mundo. Entonces, este grupo de terapias comienza a desarrollar estrategias orientadas a modificar ya no solamente la conducta, sino ese comportamiento de las personas, donde también entonces incluye pues
técnicas puramente conductuales, pero sin dejar de lado esa parte de los pensamientos. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo sería la comprensión del paciente según esta segunda ola o según este modelo de segunda generación. Entonces tenemos dos ejemplos, pues que en realidad es un mismo ejemplo. Tenemos dos cuadros. Deme un segundo, conecto el computador. ¿Qué tenemos entonces? Entonces, para comprender lo que son las segundas generaciones de terapeutas, tenemos entonces a Juan, que Juan es un estudiante que va a tener, pues es hipotético, que tiene dificultades para hablar en público. Juan es muy similar a muchos estudiantes, tanto de bachillerato, de primaria o incluso ya de pues, profesionales. Es decir, hablar en público es algo muy general que a las personas les genera dificultad. Entonces, el desempeño académico de Juan, porque no sabe hablar en público o siente mucha ansiedad a hablar en público, está empeorando, porque todo el tiempo de pronto sus docentes siempre le ponen entonces a hablar en público, hay exposiciones o le preguntan en clase qué opina sobre un tema determinado, pero Juan evita responder porque tiene una parte de ansiedad a hablar en público. Entonces, Juan tiene que pasar al frente porque va a exponer pues algún tema en particular, va a desarrollar un tema, una exposición en particular. Inmediatamente comienza a pensar algunas cosas, como miren que ya los pensamientos hacen parte de algo central. Entonces, se van a burlar de mí, voy a hacerlo mal, me están mirando y me estoy poniendo rojo. Nota entonces que al pensar mucho más en eso, empieza a sentirse más nervioso, empieza de pronto a sentir ya una respuesta psicofisiológica, lo que es entonces, por ejemplo, una vasoconstricción, una sensación mayor de nerviosismo, ya empieza la sudoración, ya siente que se está poniendo rojo, piensa inmediatamente que se está mirando, pues que lo está mirando, entonces se pone mucho más rojo y empieza a querer irse del lugar. Cuando ya él empieza a notar esos pensamientos, lo pone mucho más nervioso y hace que se sienta enfermo y que realmente quiera retirarse del lugar. Le dice la profesora que se quiere ir, pues porque se siente enfermo, entonces la profesora le dice, bueno, ir a la enfermería, una suposición, y esto hace que se refuerce la conducta, porque es un reforzador. Lo que yo les mencionaba, no dejamos de lado los reforzadores, todavía tenemos en cuenta que los reforzadores mantienen la conducta, pero ya tenemos entonces una consideración que no teníamos en la primera generación o en ese primer modelo de terapeutas, como les digo, todavía se usan personas o todavía están pues terapeutas muy ortodoxos donde de pronto no tienen una mediación del pensamiento, ¿cierto? Son modelos. Entonces, acá él lo que hace es reforzar su conducta con una conducta de evitación. Él dice que se siente enfermo, se va a la enfermería, entonces ahí refuerza mucho más su conducta. Esto alivia así de forma momentánea la ansiedad y el malestar que de hecho pasa en los pacientes fóbicos o en los pacientes ansiosos. Evitan y esto refuerza la conducta, pero es algo momentáneo porque se va a seguir presentando. Y a largo plazo ya impide que él tenga mejores notas, que su desempeño académico siga estando pues en un desbalance. Entonces, vamos a suponer que Juan está siendo intervenido por cada uno de ustedes desde el enfoque o desde el modelo terapéutico de la segunda generación. ¿Qué pasa? El profesional, ¿qué debe hacer? Primero es que debe identificar cuáles son los pensamientos automáticos que se desarrollan en Juan. ¿Cuáles son? Acá no lo dicen. Entonces se van a burlar de mí, voy a hacerlo mal, me están mirando y me estoy poniendo cada vez más rojo, ¿sí? Son los pensamientos que llegan a la mente de Juan, inmediatamente le dicen que va a hablar en público. La idea es mirar pensamientos que están dando la conducta de evitación en este caso. ¿Cuál es la idea central de la segunda generación? Ver la conducta y modificar los pensamientos. Recordemos que yo al principio de la clase, en la primera sesión, yo les mencionaba que hay una tríada clásica fundamental en terapia cognitivo-conductual, que es pensamiento, conducta y emoción. Estos tres son fundamentales en lo que es la terapia cognitivo-conductual, que entonces este es un aprendizaje que nos deja la segunda hora. Entonces, la idea es a través del método socrático, a través del diálogo,
tratar de reestructurar esos pensamientos y con la reestructuración cognitiva también de Beck, que la vamos a ver, que de hecho también hace parte de esa segunda ola o segunda generación de modelos, pues lo que hacemos es cambiar esa forma de pensar, cambiar esa forma de sentirse emocionalmente y modificar directamente el comportamiento de Juan. ¿Qué debe hacer, por ejemplo, un psicólogo generalmente basado en en la segunda ola, la segunda generación? Debatir esos pensamientos, debatirlos a través del método socrático. Entonces, Juan, pues le debe preguntar a Juan, por ejemplo, ¿cómo sabes con certeza que se están burlando de ti? Pues porque recuerden que él inmediatamente piensa, se van a burlar de mí, es atacar esos pensamientos con el método socrático. ¿Qué pensarías si pensaras que no se están burlando de ti, sino que tus compañeros se ríen porque están comentando pues alguna otra cosa, alguna otra situación que sí les parece cómica, pero que no tiene que ver contigo directamente? ¿Qué pasaría si pensaras que tus compañeros te están mirando porque se interesan por los que pues, por lo que realmente estás diciendo? Entonces, fíjense que en ese ejemplo, el terapeuta intenta debatir, intenta formular preguntas que van a estar más orientadas a que el paciente cambie su forma de interpretar la situación particular. Entonces, esto se puede realizar a partir de diversas técnicas. Una de ellas es el cuestionamiento socrático, el descubrimiento guiado. También se deben utilizar, por ejemplo, registros cognitivos, autorregistros cognitivos, para saber realmente hasta qué punto interfieren esos pensamientos, el proceso pues académico, que en este caso es donde estaba teniendo mayores dificultades Juan. En ese orden de ideas, ¿cuál sería el resultado, por ejemplo, positivo en la terapia de segunda ola o de segunda generación que va a permitir, pues, afirmar que las estrategias aplicadas por el terapeuta están funcionando? Es que Juan, que es el niño, pues que me estoy mencionando, en vez de pensar que se van a burlar de él, en vez de pensar que los demás compañeros de pronto, pues, lo están mirando fijamente, lo están criticando, es que él empiece a pensar que los demás compañeros de su curso, pues no se están riendo de él, sino que son pues personas que se están riendo de otras cosas diferentes a él, que no necesariamente es una atribución personal. Entonces, la idea siempre con este modelo es que las personas, que los consultantes, que los pacientes reemplacen el contenido de sus pensamientos. Dos de las terapias de segunda generación más importantes son la terapia cognitiva de Beck, con la reestructuración cognitiva, que de hecho es una técnica, y la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis. No son las únicas, de hecho también tenemos a Bandura en esta segunda ola o en este segundo modelo con el modelamiento, que es una técnica específica, pero que pues Beck y Ellis sí han sido los mayores exponentes de de esos modelos de terapia cognitivo-conductual. Entonces, tanto Ellis como Beck, ambas incluyen herramientas conductuales, siempre herramientas conductuales, no hemos dejado de lado la conducta en sus aplicaciones, pero también hacen un énfasis en la modificación de esos pensamientos y la modificación también de, de la emoción que va a tener una persona. De hecho, vamos a empezar con Bandura. Como les mencioné, Albert Ellis y Aaron Beck. Ellis con la TRE, al principio era la TRE, TRE, pero ya es terapia racional, emotivo, conductual. Y Aaron Beck, terapia cognitiva. Pero antes de iniciar con Bandura, con esa terapia de modelamiento o terapia social, a falta de respuestas de los interrogantes sobre los procesos mediacionales, como la percepción, la reacción, surgen esos modelos ya más centrados en el pensamiento y en el procesamiento de la información. Entonces, esta segunda ola de terapia cognitivo-conductual, este modelo nos propone que hay patrones anómalos de conductas que se van más, ni siquiera por las experiencias ni el contexto, sino más bien por los esquemas, por las estructuras, por cada uno de los procesos de pensamiento distorsionados en el paciente que son los que le causan sufrimiento. Entonces, el objetivo central de la segunda ola o este modelo es cambiar la cognición, cambiar la emoción, que pues que es promovida también
por una conducta desadaptativa. Acá es donde vamos a entrar a conocer un poco más a Albert Bandura. Bandura nos da un aprendizaje social que por sus siglas está o modelamiento. Él nos propone que, bueno, y también hay algo importante y es que mientras los psicólogos de pronto explicaban la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos mediante una aproximación gradual, pues basada en varios ensayos con esos reforzamientos que vimos, Bandura lo que hace, o Bandura lo que intentó fue explicar por qué las personas aprenden unos de otros, ese aprendizaje social, y que es un nivel de conocimiento que realmente da un salto más, no tanto observacional cuantitativo, sino más bien un salto cualitativo, que es muy importante ver que no es solamente ensayo y error, sino que también hay una parte social, la palabra social ya se empieza a estudiar en el TAS, en este aprendizaje social o en este modelo social, que también se llama modelamiento. Es decir, los conductistas, decía Bandura, pues y que de hecho también hay un libro sobre él y de él, que los conductistas radicales de esa primera ola, la primera generación, ese primer modelo, subestiman la dimensión social del comportamiento y que la reducen a un esquema donde la persona solamente influye sobre otra, pero que realmente es un proceso donde nosotros aprendemos de un otro, aprendemos de un vicario, aprendemos a través de un condicionamiento vicario. Ya dejamos de pronto de lado ese condicionamiento operante y condicionamiento clásico para un condicionamiento vicario, donde aprendemos a través de la imitación, aprendemos a observar una teoría cognitiva social. Recording in progress. Cuando hablamos de Bandura, entonces, como saben, ya tenemos un aprendizaje social, TAS, teoría del aprendizaje social, por su sigla. Nosotros, entonces, vamos a poner, o vamos a tener en cuenta acá que, pues, Bandura es uno de los principales exponentes también de esa primera ola perdón, segunda ola o segunda generación. Entonces, Bandura es un psicólogo realmente muy reconocido, pues como vieron ayer, como vieron ahí en el video que está también en el material opcional, el link está en el material opcional, empieza a desarrollar esa teoría de un aprendizaje social, donde plantea que las personas aprendemos observando, que de hecho también hay un caso clínico, pues en el material que yo les dejo, que todavía no lo vamos a revisar, quiero que explicar un poco primero la teoría y luego ya voy a ir a la parte práctica, donde hay varios aspectos en ese aprendizaje social. Él nos decía que hay una observación y una imitación. Entonces, según Bandura, gran parte de nosotros como seres humanos, gran parte del aprendizaje que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida se da observando a modelos, a padres, a maestros, a compañeros, a personas incluso de los medios. Pues actualmente, por ejemplo, se ha visto en investigaciones a través de esa parte del aprendizaje vicario con Bandura, que, pues, o el aprendizaje social, que los niños están aprendiendo, por ejemplo, de modelos pues que van a estar más relacionados como ese aspecto pues del componente pues como de las redes sociales, de YouTube, etcétera. Entonces, siempre aprendemos observando y luego replicamos esos comportamientos, esas actitudes o incluso respuestas a nivel emocional. Sigue habiendo un proceso acá con Bandura de aprendizaje y de refuerzo. Es decir, cuando aprendemos estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo, ya sea positivo o negativo. Del mismo modo que Bandura entonces reconoce que no puede o no se puede entender el comportamiento del ser humano si no tomamos a consideración los aspectos donde está el entorno, el ambiente contextual, pero no solamente el lugar, sino también con quién estamos, donde nos relacionamos, con quién nos relacionamos, el ambiente nos condiciona según Bandura. Resulta de hecho pues muy imposible imaginar a un jugador de fútbol aprendiendo por sí solo, la técnica la refina observando a otro, hay una también presión social y en ocasiones siempre son los demás quienes fijan nuestras metas o nuestros objetivos de aprendizaje. Eso con respecto al ambiente. Es decir, no quiero de pronto malinterpretarme acá, sino que
Cuando tenemos a una persona que tiene un talento innato, pues ese talento se potencia a través de una observación, a través de la técnica, en este caso, pues el ejemplo que les di del fútbol, el ambiente. Pero que también tenemos un factor que es cognitivo, donde el que aprende, la persona que aprende no es un sujeto pasivo, es decir, participa activamente en el proceso e inclusión de su propia formación. Entonces, tiene expectativas, tiene un contexto de aprendizaje eh, interpersonal, somos capaces de prever experiencias que funcionen, ¿no? Pues para moldear la conducta. Nos dice que, bueno, y que de hecho es una técnica de esa metodología de la segunda ola con el aprendizaje social que tiene el modelamiento, un aprendizaje vicario. Nosotros tenemos un aprendizaje a través de la observación, ya sabemos, y que ese aprendizaje vicario no es necesariamente experimentar directamente las consecuencias de una acción, como lo veíamos en esa parte más del condicionamiento, sino que solamente con ver a otros ser recompensados o ser a otros ver castigados puede influir en la probabilidad de que se produzca o no un mismo comportamiento, una misma respuesta. Nos hablaba entonces de algo que de pronto otros autores u otros modelos no hablan y es la autoeficacia. Bandura introdujo ese concepto de autoeficacia que se refiere a esa creencia en la propia capacidad para ejecutar acciones que conduzcan a resultados deseados. Es un concepto, de hecho, pues esta parte de la autoeficacia es un concepto esencial para entender la motivación, para entender la persistencia en el aprendizaje. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, el experimento del muñeco que nos hacía Bandura, que el lunes vamos a ver el video de él, donde él empieza a demostrar que los niños que observan a un adulto comportarse de una u otra manera, en este caso con el ejemplo del muñeco Bobo, que así se llamaba Bobo en el muñeco, pues era un muñeco inflable, cuando los niños observaban a la persona, pues en este caso el adulto, tener conductas agresivas hacia el muñeco, los niños tendían a imitar esa conducta, a pesar de que de pronto sabían que esa conducta no estaba correcta o no era bien vista. Entonces esto empezó a evidenciar que la observación directa de una persona significativa, en este caso para los niños un adulto, moldea sus comportamientos, incluso sin una experiencia directa de recompensa o de castigo. Él tiene entonces una consideración importante, lo que es la motivación, lo que es la atención, la retención y la producción. Miren que son procesos cognitivos. La motivación, donde el modelo debe ser interesante, debe ser atractivo para el sujeto, para el paciente. Sin motivación no hay aprendizaje. Y esto para las técnicas conductuales y para la vida en general. Si nosotros no tenemos una motivación, nosotros no tenemos proceso de aprendizaje. Son procesos cognitivos que van a mediar en el aprendizaje social. Tenemos la atención, otro proceso cognitivo. Para poder aprender, yo necesito prestar atención. Si yo no presto atención, no paso al almacén perdón, al almacén mnésico, donde retengo. Entonces, acá retener es que recordar la información previamente aprendida, previamente, pues, almacenada, ya observando a un modelo. Y la reproducción o la evocación ya es reproducir ese aprendizaje una y otra vez cuando ya se ha observado en varias ocasiones y utilizarlo cuando sea necesario llevarlo a la práctica. De hecho, Bandura nos propone ese aprendizaje vicario como que una persona es capaz de extraer enseñanzas a partir de la observación de lo que nosotros hacemos con los demás. ¿Somos capaces de qué? Somos capaces de aprender haciendo algo difícilmente medible, difícilmente cuantificable en un laboratorio, como la primera ola o la primera generación, que sería la atención, ¿sí? Y esa parte social. Entonces, este aprendizaje vicario nos pone a reflexionar bastante sobre todas las polémicas que se desatan periódicamente sobre la conveniencia o la no conveniencia de que los niños y niñas vean ciertas películas o series de televisión. Y acá de pronto es una opinión
quizás polémica porque sabemos que hoy en día los niños están muy expuestos a pantallas electrónicas, pero también que ese aprendizaje vicario nos enseña que los niños pequeños, cuando no tienen una figura representativa, es decir, cuando el papá, cuando la mamá o cuando los abuelos no están presentes, sino que ponen o reemplazan, pues su experiencia por un videojuego o por, no sé, un elemento pues como de YouTube o una caricatura que de pronto el comportamiento no sea adecuado, los niños van a aprender a través de la observación repetitiva. De hecho, muchos comportamientos de los niños donde no hay adecuadas pautas de crianza, donde los papás no son figuras representativas para los niños, es allí donde hay mayores dificultades para regular el comportamiento, porque son comportamientos previamente aprendidos a través de la repetición con, pues, modelos externos. Ayer ya el chat está abierto para que hagamos una ronda de algunas preguntas. Ayer, antes de desconectarme, que no logré poderle responder porque pues ya el tiempo de clase se había acabado, me preguntaban qué diferencia había entre comportamiento y qué diferencia había entre conducta. Era la pregunta que me hacían ayer, mientras escriben otras preguntas que tengan. Ya el chat está abierto o activado. La diferencia que hay entre comportamiento y conducta, aunque a simple vista parecen con similitud, la conducta es un tipo específico de comportamiento que generalmente es más estructurado, está regulado por lo que son las normas sociales, es aprendido, ¿sí? La conducta es aprendida, que de hecho tiene que ver mucho con eso que estamos hablando, pues como de bandura, y que está mediado también por un contexto social. Mientras que todos los seres vivos tienen un comportamiento. La conducta va más allá del mero comportamiento. La conducta se asocia más con procesos cognitivos, con procesos adaptativos de nosotros como seres humanos y los animales más de esa parte comportamental. ¿Sí? Es decir, el comportamiento es un término más amplio que abarca cualquier acción, cualquier reacción de un organismo ante cualquier estímulo, externo o interno. ¿Sí? Puede ser voluntario, puede ser involuntario. Por ejemplo, lo que habíamos hablado en el condicionamiento con el comportamiento reflejo, donde son respuestas automáticas. Y que pues sí, se usan múltiples disciplinas, la psicología, la biología, la sociología, pero es más amplio. Mientras que la conducta se asocia más con acciones que tienen un componente de intención. No es tanto volutivo, es más intencional, es más aprendido y que generalmente esa conducta es mucho más estable ante la respuesta de ciertos contextos y que se relaciona más como lo que yo les mencionaba, los contextos sociales, el aprendizaje, la conducta moral, por ejemplo, es un ejemplo para la conducta, la conducta moral, la conducta social. Tarina, bueno, Tarina nos dice que a su WhatsApp no le ha llegado nada. Es un grupo donde todos los estudiantes, pues donde ustedes como alumnos están en el grupo de WhatsApp, donde allí les envían toda la información, pues el enlace de las clases, que recuerden que son gratuitas, el aviso de cuándo empieza la clase, cuándo termina la clase, pues como cosas así, y también les envían las clases grabadas. Sí, por ejemplo, muy buena pregunta, Carlos. ¿Qué pasa cuando los pacientes, o sea, cuando primero tenemos que hablar de pensamientos que son automáticos, ¿cierto? Puede que Juan realmente en ese cuestionamiento socrático y ya indagando un poco en el tema, eh, pero tú estás en el grupo, Tarina, ¿o no? En el grupo de WhatsApp, es un grupo. Entonces, pues volviendo al tema de Carlos, si Juan comprueba, que es el caso que les decía ahora, si Juan comprueba realmente que sus compañeros sí están siendo, pues, factores desencadenantes de ese comportamiento, ¿cierto? Que sean realmente reforzadores, sí, que cambia el método socrático, porque realmente sí es algo verídico. Nosotros tenemos pensamientos automáticos, pues, que van a ser, por ejemplo, pensamientos distorsionados.
que por lo general los pensamientos distorsionados son subjetivos y no son válidos, son completamente irracionales, pensamientos irracionales. Ya si se comprueba realmente es que Juan, pues si es víctima de pronto de bullying, si es víctima de matoneo escolar, que los compañeros si se ríen de él, cambiar de él, ¿cierto? Porque no es como lo ideal. Y obviamente cambiar el contexto, adecuar el contexto. Bueno, con respecto a lo del material, hay que tener un poco de paciencia porque la doctora Paula, como somos, pues, o como son tantas personas, eh, hablándole, ¿cierto? Al tiempo. Entonces, como es en orden de llamada, pues sí, un poco de paciencia, paciencia. Igual van a tener pues el material de estudio, no se preocupen, no se preocupen que lo van a tener. ¿Qué otras preguntas tienen? O sea, en la presencialidad no te da, no sientes temor, no. Y en la virtualidad sí. Bueno, habría que mirar el contexto. ¿Qué pasa en ese proceso de virtualidad que sí te da ansiedad y en la parte presencial no? Porque las personas que, por ejemplo, pues que tienen un temor a hablar en público es tanto en lo virtual como en lo presencial, ¿cierto? Es algo generalizable. Pero habría que mirar caso a caso. Todos los casos son puntuales, todos los casos son muy diferentes, pero sí podría, por ejemplo, intervenirte, pues sí, se podría intervenir con esa parte de la segunda ola a través del método socrático. Y también habría que mirar qué pensamientos automáticos, por ejemplo, tú tienes en esa parte, en el caso puntual de la virtualidad. No, las clases permanecen todo, pues toda la vida, pues todo el tiempo que ustedes lo tengan. Solamente que en Zoom desaparece. Por eso ahorita les envié lo que son te los voy a volver a compartir, el enlace de la SIL, donde está la lista de reproducción, donde lo van a tener pues toda la vida, de la cohorte número 2. Eli pregunta, ¿cómo hago para saber qué terapia aplicar a un paciente con el análisis conductual de la conducta? Que vamos a ver a medida que pasemos pues las clases. Entonces vamos a dejar acá para que puedan ir a descansar. Recuerden que hay mucho por leer también. Sé que hay algunas preguntas, por ejemplo, eh, que faltan, entonces las vamos a ir respondiendo conforme vamos avanzando. Y bueno, vamos a finalizar. Espero que les vaya muy bien en este fin de semana y nos veremos nuevamente el día lunes con una nueva clase. Chao. Que estén muy bien.